Eh, el proceso de conquista y de colonización de América Latina es uno de los procesos más dolorosos, más cruentos, más sanguinarios que conoce la historia de los últimos tiempos en el desarrollo de la humanidad. La llegada de los españoles a América en 1492 les permitió a ellos conocer unas culturas muy avanzadas, con altos desarrollos en materia de arquitectura y de muchos frentes de la actividad humana, factores que no respetaron. Aprovechando el hecho de que las tribus indígenas o los pueblos precolombinos no eran pueblos desarrollados en el campo bélico, no eran guerreros por naturaleza, y ellos venían preparados para la guerra de un mundo más desarrollado, de un mundo más desarrollado en ese frente, en el frente bélico. Y sorprendieron con sus métodos y con sus formas de desarrollo de la época en el campo armamentístico las tribus distintas de los diversos sectores geográficos que poblaban América. Y ese fenómeno de conquista fue más que todo un proceso sanguinario en el que se masacró una multitud, una población gigantesca de habitantes de esta región que pertenecían a las tribus indígenas y que poseían esta tierra y que fueron victimados, asesinados, quemados en un proceso arbitrario, terrible, de desalojo y de lo que han dado en llamar conquista por parte de los españoles. Y comienza a poblarse la América de afrodescendientes, como llaman eufemísticamente ahora los negros. Comienzan a traer negros en el mercado esclavista los españoles para tener trabajadores en las minas y en las haciendas de América, en lo que estaban conquistando, porque el indio todos los días existía en número menor, porque la indiada prefirió desaparecer, morir primero que ser esclavo. Todavía hoy los indios, los cabildos indígenas del Cauca, del Huila, de las distintas regiones de Colombia, conservan su autonomía, conservan su lenguaje, conservan sus formas de vestir, sus costumbres alimentarias, sus formas comunitarias de trabajo y la defensa de la tierra como un propósito, la defensa colectiva de la tierra. Pero el indio no es dueño de un pedazo, el indio es dueño de todo. El resguardo indígena, el resguardo es de todos, ahí viven todos comunitariamente, tienen un concepto distinto de la propiedad, siguen teniendo un criterio muy original y muy de ellos. La comunidad indígena tiene su propia justicia, tiene su propia ideología, su propio pensamiento, o sea que son comunidades muy distintas a las comunidades de mulatos, de negros, de mestizos, de blancos, de cuarterones o de zambos que existen por fuera de ellos.
Eso denota el alto grado de independencia y de autonomía que tienen las tribus indígenas. A pesar de haber sido víctimas de una colonización y de una penetración cultural a través de la Iglesia durante siglos, desde 1492 hasta el 2013. Hay un escritor colombiano que escribió sobre el proceso de la conquista, si mal no estoy, creo que es Germán Arciniegas, que afirma en uno de sus libros que la conquista de América se hizo a cristazo limpio, porque llegaron matando y arrasando en nombre de Cristo. Al pie de la caballería armada de los españoles iban los frailes, iban los curas, iba la representación de la Iglesia Católica, tratando de catequizar y de meterle las creencias religiosas de la fe católica a toda la indiada. Y todavía los consideran salvajes cuando no son católicos, porque dicen que no están cristianizados, como si ser cristianizado fuera un factor que les elevara el nivel de vida o les redimiera de las dificultades económicas en que viven en el medio en que moran. Entonces, eso nomás, esa frase de que América ha sido conquistada a cristazo limpio, denota cómo lo de América fue una cruzada religiosa en nombre de un factor de poder que es la Iglesia, para conquistar las riquezas y poder ejercer el saqueo que hicieron en América. El Gran Cauca, de lo cual hacía parte todo lo que hoy es Valle del Cauca, comienza a recibir a través del mercado esclavista que entra por Cartagena fundamentalmente, el aporte de la mano de obra negra, casi que decimos la mano negra, el aporte de obra de mano negra que llega esclavizada, que llega sometida a servir en las grandes haciendas. El Cauca tenía un desarrollo eminentemente feudal. En esa época el comercio de la tierra no existía. La tierra se la tomaban a través de la fuerza. Los conquistadores o los señores colonizadores establecían sus feudos en virtud del poder que tenían. Expulsaban la indiada, expulsaban a través de factores militares las tribus que ocupaban esas tierras y señalaban propiedades gigantescas, y allí desarrollaban los conceptos de la hacienda, que era la explotación de la caña, la explotación ganadera, la explotación de factores agrícolas que lo podían hacer todo a través de mano esclava. Es famosa, y ahí se cita en ese trabajo, la hacienda en el Valle del Cauca, especialmente en lo que hoy es Cali, de Cañas Gordas. Cañas Gordas, que es una hacienda que tenía su base aquí en las estribaciones bajas de Pance, en el camino hacia Jamundí. Era una hacienda que provenía, que empezaba en la cima de los Farallones, en la cordillera, y terminaba en el río Cauca, y se extendía desde Cali hasta Jamundí. Era un verdadero feudo. Se llamaban feudos porque los manejaba un señor feudal,
que así se denominaba ese tipo de tenencia de la tierra y el sistema de explotación de esa tierra. Esas haciendas eran manejadas todas con esclavos, el salario no existía. Existía una compensación que se le permitía al negro, que era una pequeña parcela donde él podía cultivar algunos elementos de pan coger, cultivos muy breves que sirven para la manutención de la familia y que se daban en pequeñas escalas, en pequeña proporción para abastecer las necesidades de un grupo pequeño de familias. Los negros tenían un día libre a la semana, que era el sábado, para dedicarlo a esa faena, y los domingos forzosamente tenían que asistir a los procesos de catequización religiosa, a los procesos que se cumplían en la misa con los sacerdotes establecidos por los señores de la época, que era lo que llamaban o siguen llamando la cristianización, la introducción de la fe católica, el establecimiento de una fe religiosa que generalmente ha sido extraña tanto para los negros que venían del África y que tenían otras creencias religiosas, otros dioses, como para los indios que tenían aquí sus propios dioses también, sus propias formas de pensar. Por eso es que hoy vemos cosas tan estrafalarias, tan distorsionadas, tan faltas de lógica, como ver en la fiesta de San Francisco, en el Chocó, a una multitud toda absolutamente de negros, a un conglomerado de raza negra, de color negro, todo homogéneo, caminando en una procesión detrás de un santo con los ojos azules y de piel absolutamente blanca. Lo lógico es que uno tenga sus dioses del mismo carácter y del mismo color y con las mismas características que tiene la raza que invoca ese dios. Aquí no, aquí se da una distorsión. Mientras los negros son negros y son de pelo quieto, el santo es de pelo largo, de pelo liso, de ojos azules y el blanco, y va adelante en andas cargado, y los negros van aquí detrás, ¿no? Eso demuestra la distorsión, la imposición que ha habido de unos dioses que son ajenos al mismo sentimiento colectivo y a las características generales de la gente que está adorando a Dios, que ha sido un Dios impuesto. Entonces, el proceso de la esclavitud le garantizaba al esclavo por lo menos, y esto es bueno irlo teniendo en cuenta porque vamos a ver más adelante que hoy el proceso se da de manera distinta, pero con características a veces más graves que las de la propia colonia. Entonces, aquí los esfuerzos por liberar, por terminar la esclavitud, comienzan a darse en la lucha de los mismos negros, cuando comienzan a rebelarse contra los propios amos, sin poder canalizar las formas de rebelión, porque no tuvieron liderazgos. La historia no registra negros, tal vez lo registra, pero en muy poca escala y en números muy significativos, muy escasos, que trataron de liderar procesos de liberación. Pero el negro acometía actos de violencia como formas de protesta, que era a veces asesinar al amo, o quemarle la casa, o rebelarse de alguna manera, pero para el negro era muy difícil, aislado de su tierra, de sus costumbres, de su geografía, de su patria, que era el África, llegar a darse una libertad y una vida distinta y a lograr una autonomía en una tierra donde no tenía raíces,
donde todo le era extraño y donde lo habían traído a la fuerza, a la brava, víctimas de una trata humana para servir como mano de obra esclava. Entonces se producen algunas rebeliones, y esas rebeliones, por lo menos con la deserción en Cartagena y aquí en el Valle del Cauca, lo que vino a ser el Valle del Cauca más adelante, en lo que antes era el Cauca, se forman algunos palenques. Palenques se llamaban los sitios donde se asilaban, donde se remontaban los negros que se negaban a trabajar más como esclavos en las haciendas y que buscaban una vida independiente, que también se les llamaba a ellos mientras desertaban y estaban en el monte, se les llamaba cimarrones. Cuando ya se establecen en los pequeños poblados, son los palenques. Pues hoy en día existen algunos ejemplos de eso, especialmente en la costa atlántica, como el palenque de San Basilio y otros. Y aquí en Cartago, por lo menos existió en un remoto pasado algunos palenques de negros. Pero el negro se encontró con un problema muy complicado cuando empieza a lograr la liberación, porque es que el hacendado, para tener negros esclavos, tenía que invertir. Era una inversión, era como tener vacas o como tener bestias de trabajo. Entonces, para tener esclavos tenía que comprarlos. Entonces, si tenía 20 o 30 esclavos, tenía una inversión. Entonces le interesaba darle comida, le interesaba darle vivienda, le interesaba darle salud, en las condiciones precarias que fuera, pero a él no le interesaba que sus esclavos se le murieran. Y le interesaba la procreación de los esclavos, porque eso eran utilidades. Y entonces hubo patrones o hubo amos, como se llama en esa jerga horrorosa y ofensiva. Hubo amos que consentían y que trataban muy bien los esclavos. Por ejemplo, si ustedes se leen la María, en las haciendas del Cauca en esa época, cuando empezaban a establecerse las empresas cañeras en el Plan del Valle, por lo menos los sembrados iniciales, todos los esclavos son muy bien tratados. Y en una familia de un hacendado determinado, habían esclavos que la familia quería tanto, que se habían acostumbrado tanto a ellos, que eran como miembros más de la familia. Y uno encuentra ese amor y ese afecto y ese cariño y ese buen trato en la María, por lo menos, hacia esos esclavos, porque no solamente los tenían como el valor que representaba una inversión hecha por los amos, sino que ese fenómeno había evolucionado hacia lograr, hacia motivar sensibilidades afectivas, y ya el amo tenía afectos por cierto sector de los esclavos, por ciertas ancianas o ancianos, por niñas o por jóvenes, que a juicio de los amos tenían méritos y tenían valores. Cuando llega la liberación de los esclavos, que se da en el año de 1850 con José Hilario López, a los esclavos los llaman y les dicen que quedan libres. Pero a un tipo que vive ahí en la hacienda y que le dicen queda libre y que en esa hacienda tiene
comida, dormida, familia, establecimiento, que le digan queda libre y se puede ir para donde se va. ¿Qué hace? Si no hay quien lo contrate, si no hay una legislación social que lo proteja, si no hay una sociedad organizada que lo acoja. Ese fue un proceso terrible y doloroso. Y a los negros lo único que les dieron para liberarlos fue la orden de irse y los apellidos, que ninguna de las dos cosas se come ni sirve para vivir. Por eso es que hay negros que son Valencia, hay negros que son Arboledas, hay negros que son Lloredas, hay negros que tienen apellidos de Quijano y de ilustres descendientes españoles, porque ese era el apellido de los amos que tenían. Y entonces los negros, que no sabían ni siquiera a qué familia pertenecían porque los habían desarraigado en el mercado negrero, los habían traído dejando atrás todo su pasado, toda su tradición, o personas nacidas aquí ya no tenían conocimiento de su propia tradición, entonces tuvieron que optar para completar su propio nombre y su identidad por los apellidos de los amos. Una cosa absolutamente triste y dolorosa. Entonces eso le pasó a los negros.